Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Patricia Ramírez, más conocida en redes como Patri Psicóloga. Estuvo ya en el podcast hace casi 2 años. En ese momento hablamos sobre vivir con serenidad y hoy cambiamos un poco de tema porque hablaremos sobre gestión del tiempo, pero veremos que ambas cosas están muy conectadas y que uno de los muchos beneficios de aplicar las recomendaciones de hoy es que viviremos más tranquilos. El nuevo libro de Patri se titula Cómo tener tiempo para todo y empiezo preguntándole precisamente cómo se logra eso. Veremos la importancia de saber renunciar, de enlentecer la vida. Hablaremos de delegar, de cómo gestionar nuestra agenda y aprender a decir que no, también de la postergación y de muchas más cosas para hacer un mejor uso de nuestro tiempo y vivir con menos estrés. Mi anterior charla con Patri gustó mucho y estoy seguro de que también disfrutaréis esta. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que el domingo 1 de diciembre haremos el último curso del método Wim Hof, será en Málaga. El sábado 30 de noviembre ya se han agotado las plazas, así que si te interesa, ve a fitnessrevolucionario.com/Wim, W-I-M, y reserva tu plaza el domingo 1 de diciembre. Y aprovechando mi visita a Málaga, haré una presentación de Invicto ilustrado en el Aula de Cultura de la Fundación Unicaja, en Plaza de la Marina 3, a las 7 de la tarde. La entrada es libre hasta agotar aforo, podrás comprar allí el libro y habrá sesión de firmas al final de Invicto, de cualquier otro libro que traigas, mientras sea mío no hay problema. Y el 2 de diciembre estaré también en Oviedo, en la Nueva España, calle Leopoldo Calvo Sotelo 7, a las 7:30 de la tarde y será también entrada libre, así que espero veros bien en Málaga o en Oviedo. Y sin más, damos paso a Patricia Ramírez. Bienvenida de nuevo al podcast, Patri, ¿cómo estás? Muy bien, Marco. Pues fíjate que estaba pensando ahora, ¿dónde está mi libro? Porque yo, te lo prometo, llevo siempre un ejemplar que tengo súper subrayado, me lo he llevado a Granada y ahora miraba la mesa y digo, ¿dónde está mi libro? Pues no está mi libro, no sé dónde está. No te preocupes, yo creo que no te hará falta, son preguntas sencillas, pero bueno, si en cualquier momento lo quieres buscar, hacemos una parada, sí. Pero no lo necesitas, ya verás. Bueno, es la segunda vez que vienes al podcast, en la anterior hablamos sobre cómo vivir con serenidad, sí. Y hoy cambiamos un poco de tema, hablaremos sobre gestión del tiempo aprovechando tu nuevo libro, ese que tienes por ahí perdido, y creo que eres la persona indicada para hablar de esto porque haces un montón de cosas, ¿no? Publicas vídeos en redes sociales casi a diario, escribes libros, haces obras de teatro, sacas tiempo para llevar una vida saludable, que te vemos ahí entrenando en redes. Y empezando por el título de este nuevo libro, Cómo tener tiempo para todo, empiezas aclarando que para llegar a todo debes revisar tu todo. ¿A qué te refieres y cómo se puede hacer esto? Sí, porque el título puede ser engañoso. De hecho, hay gente que me ha dicho, este título no te pega nada a ti, Patri. Claro, porque el título... Parece clickbait, ¿no? El título es la pregunta que me hacen muchas seguidoras en redes sociales. Patri, ¿qué haces para llegar a todo? Y me lo preguntaron tantas veces que dije, bueno, pues yo voy a escribir un libro sobre este tema. De hecho, es un libro cortito que no va a hacer perder mucho el tiempo a la gente, muy práctico. Y lo que invito es a que la gente se plantee qué es el todo, ¿no? Porque claro, yo llego a mi todo, pero mi todo es abarcable por mi sistema de vida, mi filosofía de vida, por lo que delego, por aquello a lo que renuncio. Entonces, cuando la gente me pregunta que cómo llego a todo, está viendo, a ver si me entienden, el show de Truman. La gente ve una parte de mi vida, que es esa que tú expones, pero no ve toda la otra parte en la que yo puede ser que en mi casa colabore muy poquito, porque las cosas las tengo delegadas, en que hay unos hijos que la verdad que son muy comprometidos, que ayudan, que son independientes, que no tengo que llevarlos a tareas extraescolares, no saben las renuncias que hago, pues igual yo a nivel de rutinas de belleza hago mucha renuncia, pues porque estoy cómoda con un pelo y no tengo que ir a la peluquería constantemente, porque yo no soy una persona que se haga las uñas. Entonces la gente cree que eso que hago tiene detrás muchas otras cosas que ellas o ellos sí hacen en su vida y entonces lo ven inabarcable. Por eso creo que tenemos que revisar nuestro todo. Si el todo al que queremos llegar es todo lo que yo hago o todo el trabajo que una persona hace y a eso le añadimos trabajo fuera de casa, trabajo dentro de casa, el cuidado de unos niños pequeños que tienes que ir corriendo de un lado para otro, por lo menos la gente va corriendo, tu propio autocuidado, quedar con tus amigas, quedar con tu familia, tus tareas invisibles, eso es inabarcable. O sea, ese todo que la gente ha normalizado en su vida como un estilo de vida y que la única forma de conseguirlo es correr, ir con prisa de un lado para otro, pagando una factura altísima de nuestra salud mental y nuestra salud física, no es abarcable. Por eso el libro sí que tiene ese título, pero lo que te invita es a que hagas una revisión de tus valores, de tus creencias y que empieces a plantearte, ¿no? Que igual todo lo que hacemos no es importante.
y que hay cosas que podemos dejar de hacer, que podemos cambiar de creencias, Marcos, porque la gente todavía tiene interiorizado con esta cultura del esfuerzo, que es tan importante, pero muchas veces esa cultura del esfuerzo nos lleva a pensar que hacer más es mejor. Y tenemos interiorizado que una persona que hace muchas cosas en su vida es una persona súper exitosa y súper válida. Creo que también nos ayudaría con el todo dejar de controlar las cosas que no son controlables. Las finanzas de tu hermana no dependen de ti, que tus hijos se pongan el abrigo en el cole, aunque se lo hayas puesto en la mochila, no dependen de ti, que tú inculques responsabilidad en casa no significa que luego se pongan a estudiar. No podemos ocuparnos de todo eso porque nos quita mucho tiempo y sobre todo tenemos que perdernos cosas. Para llegar a todo tenemos que perdernos un montón de cosas porque las redes sociales, tú que estás en redes como estoy yo, te das cuenta que cuando entras son todo mensajes relacionados con 5 cafeterías veganas que no te puedes perder, 3 escapadas a la Sierra de no sé dónde que no te puedes perder, 2 rooftop nuevos en Gijón que no puedes perderte y tú en tu casa llevando una vida normal entre comillas, haciendo la cena de los niños y pensando que te estás perdiendo un montón de cosas a las que no llegas. Entonces hay que revisar ese todo. Tienes que aprender a perderte cosas, ¿no? O sí. No sentirte mal por perderte cosas porque es que hay demasiadas cosas, ¿no? Sí. O dices en el libro que para llegar a tu todo tienes que reducir tu todo. Creo que va por ahí. Sí. Y has hablado también de renunciar, de delegar, y después te preguntaré por esto, pero mencionaste también los valores, y para mí este es el primer punto, ¿no? O sea, al final, para gestionar el tiempo bien, debes tener claridad sobre tus valores o sobre las cosas que son importantes para ti. ¿Cómo resumirías la relación entre la gestión del tiempo y tu escala de valores? Si entendemos como yo creo que entiendes tú y entiendo yo, porque veo a través de las redes también un poco y de tus podcasts y tus libros, tu filosofía de vida, ¿no? A mí, la impresión que tú me das a mí es una persona coherente que invierte su tiempo y su estilo de vida en aquellas cosas que cree, relacionadas con la salud, con la formación, con la investigación, con la ciencia, ¿no? Esa es la imagen que tú me das a mí. Eso intento. Sí, es así. Y yo creo que también lo transmito y cuando la gente me conoce es que eres igual que lo que tú dices, ¿no? Entonces yo creo que nosotros dedicamos nuestro tiempo a las cosas que entendemos que son importantes. Y con esto no quiero decir que de vez en cuando tengamos que ocuparnos de tareas y obligaciones que no nos gustan o que no es aquello que nosotros elegiríamos. Pero hay mucha gente que pierde tiempo en actividades que cuando luego se preguntan, oye, yo me siento ahora mejor, esto me da energía, esto me enriquece culturalmente, esto es algo de lo que yo me siento satisfecho, la respuesta sería que no. Entonces, por eso creo que el tiempo que nosotros utilizamos en nuestra vida para trabajar, para relacionarnos, para nuestro ocio, para nuestros hábitos de vida saludables, tiene que estar alineado con un estilo de vida. En todos mis libros yo hablo de valores, porque para mí los valores son como los cimientos de la persona. Igual que una casa tiene que asentarse en unos cimientos para que no se la lleve el viento, pues para que tú no te tambalees en la vida, es importante que dediques tiempo a conocer qué vida quieres vivir. Más que la huella que quieres dejar es con qué propósito o con qué sentido quieres vivir y sobre todo cuáles son los valores importantes para ti. Y la gente que dice, ya, pero es que yo no sé cuáles son mis valores. Oye, métete en internet, pon valores y verás que aparece justicia, generosidad, altruismo, estilo de vida, salud, la forma de alimentarnos, la forma de relacionarnos con los demás, la compasión, el amor y elige qué valores quieres honrar y luego coge uno que igual es pues el derecho al descanso y empieza a comportarte conforme a eso que tú has elegido. Si tú has elegido la generosidad o el amor, no puedes a la primera de cambio meterte en el tráfico y pegarle 3 bocinazos a uno porque sin querer igual se ha metido delante tuyo. Yo creo que cuando hacemos una revisión de a qué dedicamos tiempo en nuestra vida y luego pensamos qué es importante para nosotros, si ahí no hay una coherencia, ¿no? Y hay una relación entre lo que hago y lo que creo que es importante, tenemos que plantearnos un cambio, que no tiene que ser un cambio de decir, pongo mi vida patas arriba, dejo mi trabajo, dejo mi relación de pareja porque no está alineada con mis valores, no, pero hacer pequeños cambios que nos vayan encaminando hacia eso, hacia esa vida con sentido, ¿no? Yo creo que también tendríamos que darnos cuenta que es muy fácil tomar decisiones en la vida cuando tienes claro tus valores. Tú sales, tú, por ejemplo, tienes que hacer tu cesta de la compra y si dentro de tu escala de valores está alimentarte de una manera saludable, es mucho más fácil hacer la cesta de la compra, es mucho más fácil cocinar. O si en tu escala de valores está el consumo de alcohol de forma muy ocasional,
pues cuando sales a cenar, si te ofrecen una copa de vino, es muy fácil decir que no, porque esto no me lleva donde yo quiero ir. Entonces, el tiempo y los valores van de la mano porque deberíamos dedicar nuestro tiempo a aquello que está alineado con lo que es importante y con lo que nos define en la vida. 100%, pero eso tiene la contrapartida de que tendrás que renunciar a otras cosas que quizás disfrutas o que te gustan, ¿no? A esas cafeterías de especialidad, a esos rooftops que comentabas, porque no son parte de ese todo al que sí quieres llegar, ¿no? ¿Cómo nos recomiendas aceptar esta realidad y también a qué tipo de cosas renuncias tú? Ya nos dijiste que quizás no vas tanto a la peluquería como te gustaría. ¿A qué más cosas renuncias para poder llegar a lo importante? Bueno, lo primero que comentabas de que difícil es muchas veces renunciar, ¿no?, a todo este mundo tan atractivo que nos ponen delante en un escaparate. Yo creo que si damos a los escuchantes unas pinceladas de ciencia, pues me parece que saber por qué despierta esa necesidad en ti te da mucho control. Yo creo que el conocimiento científico te da control. Y cuando tú sabes que todo eso atractivo lo que está generando es, pues esa actividad de la dopamina que hace que tú estés todo el rato busca, como en la rueda del hámster, ¿no? Buscando algo que creo que me va a dar mucho placer, pero si la gente entiende que entre el deseo y el placer hay una diferencia muy grande y que deseamos más y con más intensidad de lo que luego nos place, pues muchas veces esa simple reflexión nos lleva a decir, bueno, pues igual tampoco es necesario que vaya a los 5 rooftops y con que vaya a uno nuevo cada 5 meses es suficiente. Pero claro, como el deseo es tan alto, la gente cree que ya no puede vivir sin ello y nos generan o nos crean unas necesidades que en el momento en que tú dices, si yo atiendo esa necesidad me convierto en un borrego, a mí eso ya me parece como suficiente para quedarme en casa leyendo un libro, porque no quiero ser un borrego. Entonces, entender un poco cómo funciona el cerebro y cómo nos llevan a creer que eso lo necesitamos y lo deseamos y que no podemos vivir sin ello, creo que es importante. Plantearnos también, oye, si yo voy luego a este rooftop, realmente va a cambiar mucho mi vida, esto va a ser un antes y un después, esto es algo que yo diría que está en mi checklist de las cosas que sí o sí tengo que hacer en mi vida, esto es algo que yo admiro de otra persona. Si la respuesta es no, entonces es algo de lo que puedes prescindir. Eso por un lado. Y yo en mi vida hago muchas renuncias. Pues mira, hace mucho tiempo que renuncié a la exigencia de la perfección. Yo igual hace 20 años era una persona súper perfeccionista y muy exigente conmigo misma y también lo trasladaba a los que tenía alrededor. Y llegó un momento en que yo dije, pero si esto no me hace mejor persona y me genera un sufrimiento constante porque siempre estoy revisando los casos de mis pacientes, el que no se me olvide nada y que todo, y los artículos los miraba 20 veces y si mandaba a publicar, por ejemplo, algún artículo, algún periódico y luego veía una rata, no hacía más que decirme, pero ¿cómo has puesto esto? Yo ahora veo una rata y digo, oye, me da igual. Aparte siempre digo, mira, el corrector, digo, esto ha sido el corrector. Exacto. Me quedo tan pancha, ¿no? Sí, el otro día, pues, en verano me llevaron a un programa que se grabó en televisión, que es el cazador Star, que te hacen como unas preguntas rápidas y tienes ahí una persona súper sabia. Bueno, pues cometí un error garrafal de una palabra que me preguntaron. La palabra no sé qué va con B o con V, y en mi cerebro dije con V y digo con B. A mí eso me pasa hace 20 años y me estaría machacando todavía. Ahora me río y digo, es que me da igual, ¿no? Y ahí no pudiste echarle la culpa al autocorrector, además, ¿no? Sí, exacto. Es difícil. Entonces he renunciado a la perfección y a la exigencia. He renunciado a muchas cosas relacionadas con la estética. No deseo ser esclava de ir todo el día con tacones, porque además no me agiliza la marcha. Yo cuando salgo del AVE en Madrid tengo que ir a un lugar y voy caminando, quiero ir en zapatillas. He renunciado a ir a arreglarme las cejas, a hacerme las uñas, a un montón de rutinas que igual me cuidan por fuera, pero no me cuidan por dentro. Entonces prefiero elegir dedicar ese tiempo a hacer fuerza o a descansar o a leer que a otras cosas, ¿no? He renunciado al control del WhatsApp. Antes sí que hace años tenía los tic azules, yo ya no los tengo y por lo tanto tampoco puedo ver nada de nadie que no me interesa si me leen o no me leen, pero tampoco quiero que sepan si yo estoy leyendo, si estoy conectada. He renunciado a llevar correo electrónico en el móvil. No quiero, porque mi trabajo realmente el correo electrónico no es algo tan necesario de lo que tenga que depender. Entonces tampoco lo tengo.
y he renunciado a apuntarme a planes que tengo a veces, pues te llega de gente, oye, ahí hay unas cabañas increíbles en no sé qué árboles que vas y descansas en la naturaleza, y yo pienso, pues mira, mi marido trabaja en el fútbol, no puedo tener una escapada los fines de semana, porque si trabajas en el fútbol no hay fines de semana, pues tengo que renunciar a esas escapadas y mi vida sigue siendo igual de bonita o igual de gratificante para mí. Hablabas de la diferencia entre el deseo y el placer y dicen que el deseo hace promesas que el placer no puede cumplir, ¿no? Totalmente. Y además no pensamos en todo lo que nos ahorramos al renunciar. O sea, quizás ves las fotos en Instagram de la gente que hace esas escapadas todo el rato, pero no ves lo que no muestran, ¿no? No ves el estrés de preparar las maletas el viernes, las 2 horas en el atasco, en el vuelo, los líos con las reservas. Y además creo que si las haces con menos frecuencia, las terminas disfrutando más que si cada fin de semana tienes que hacer algo nuevo o irte a alguna parte, ¿no? Porque lo dejas de apreciar, yo creo, se convierte casi como en una rutina más. Aparte, te digo una cosa, yo que soy una persona tan compasiva, tolerante y respetuosa, cada vez que estoy en algún sitio donde es, vamos a hacer la palabra instagrameable, lo paso fatal, porque hay un montón de personas haciendo fotos a las que me dan ganas de decir, oye, ¿podéis dejar el móvil y contemplar este ratito de café o este atardecer? Entonces, cuando veo a todo el mundo en un museo con el móvil por ahí, a mí eso me genera como ansiedad, entonces prefiero no, y yo no soy una persona de ansiedad, pero estoy incómoda. Digo, la gente está viviendo su vida detrás de una pantalla para ver lo mismo que podrían ver sin el móvil. Y hay estudios que indican que las personas que graban todas las experiencias las disfrutan menos, como cuando estás en un concierto y ves a todo el mundo grabando con el móvil. Yo entiendo que grabes unos segundos para compartir con amigos, para la posteridad. Sí, ya está. Pero ya está. Exacto. Más allá de eso, solo va a distraerte de la experiencia que estás viviendo, ¿no? Sí. Yo ayer que presenté el libro en Granada, que había mucha gente, porque Granada es una ciudad en la que yo he estado 20 y tantos años, cuando acabamos la presentación, que fui a tomar, pues fui a cenar con mi amigo que me presentó y otros amigos más, les dije, oye, ¿alguien ha sacado alguna foto del evento? Ninguno, no te llamo ninguna foto. Hoy he recolgado algo que ha colgado alguien que vino, pero a mí se me olvidó completamente hacer una foto con la gente que vino, a mis amigos también, porque estábamos ahí tan metidos en ese momento presente que no tenía nada. Yo creo que es buena señal eso. Claro, claro. Para mí es una señal de estar en ese momento, aprovechando ese momento presente. Y eso es lo que te deja huella. Yo me voy a acordar del momento de ayer, pues mucho tiempo. Seguramente si lo que estoy es pensando en grabar esto y lo otro, pues no estoy conectada. Hablas en un capítulo del libro de enlentecer la vida. ¿Cómo se hace esto? Bueno, enlentecer la vida es... Bueno, yo creo que la vida tiene que tener el ritmo que cada uno necesite en ese momento, porque no se trata de que vayamos siempre despacio a todos lados, ¿no? Hay momentos en que la vida requiere una premura o una rapidez, una agilidad. Igual en algún momento yo por la noche he dicho, ostras, que mañana tengo que contestar a las preguntas me han mandado un cuestionario, una entrevista, no lo he hecho, y si en ese momento no me pongo en plan focus, cojo y respondo con rapidez, pues igual se me olvida ese compromiso porque no lo tenía anotado. Entonces, en ese momento requiero agilidad y rapidez. Pero la mayoría de las veces la gente va rápido, corriendo, con prisa, a lugares donde no se necesita ir rápido. Pero también tenemos interiorizado que hacer muchas cosas y hacer las cosas rápido es sinónimo de estar súper ocupado, y eso es sinónimo de éxito, y eso es validación, estatus y autoestima, ¿no? Si tú vas por la calle, imagínate una abogada corriendo con sus carpetas y se encuentra con otra amiga, compañera, paseando tranquilamente, lo que piensa es que esta mujer está de vacaciones o no tiene nada que hacer, ¿no? Porque tú qué haces aquí que no estás con la parte ágil. Y enseguida sacamos hasta juicios de valor de las personas que van disfrutando tranquilamente por la vida. Y el cerebro necesita hacer despacio la mayoría de cosas al día, hacer despacio o hacer a su ritmo, hablar más despacio, comer despacio, trabajar concentrado despacio, porque cuando tú corres, por supuesto, cometes más errores, también te vuelves menos reflexivo, tienes menos capacidad de control, tu sistema inmune se ve afectado, y todo eso genera una sensación de sin vivir. Y esta frase que dicen muchas personas es que la vida se me hace bola, es que no llego a nada, porque claro, vas atropellándote tú mismo una actividad con otra, y el cerebro que interpreta, oye, ahí fuera hay un peligro, ahí hay una alerta, ahí hay un riesgo, algo pasa para que tú estés corriendo apagando fuegos. El cerebro no entiende que tú corras por correr.
Él lo que entiende es que ahí fuera hay un peligro. Entonces activa la respuesta nerviosa a través del sistema nervioso simpático y claro, vivimos y pagamos un precio altísimo con nuestra salud mental porque estamos físicamente agotados, mentalmente agotados. Si tú estás mentalmente y físicamente agotado y has corrido todo el día, cuando llegas por la noche a tu casa, no te apetece tomarte un salmón a la plancha con un poco de verdura. Tú lo que quieres es algo procesado que, entre comillas, sea palatable, disfrutes y te quite de la emoción incómoda que llevas viviendo todo el día. Entonces, esa propia prisa te impide tomar buenas decisiones porque buscamos cómo parchear las emociones incómodas que llevo viviendo durante el día, o con más alcohol, o con la comida basura, o tirándome en el sillón, o viendo 3 capítulos de una serie que me desconecten de mi vida, que eso es muy duro, ¿no? Porque la gente no dice, me pongo un capitulillo para disfrutar. No, la gente te dice, no, me pongo el programa este de cotilleos para no pensar en nada. Y yo digo, vaya peligro, qué peligro, ¿no? Pues ir más despacio, además de ayudarnos a saborear la vida, nos va a ayudar a ahorrar más tiempo. Porque tú vas a disfrutar las cosas, vas a hacerlas mejor, no sé, vas a tener mucha más serenidad y más calma. Sí, tampoco se trata de hacer las cosas despacio, sino hacerlas sin prisa, que son cosas distintas, ¿no? O sea, puedes hacer las cosas con rapidez, pero sin prisa, creo que comentas en el libro, y para mí eso se refiere a hacerlas de manera eficiente, sin distracciones, centrándote en lo que estás haciendo en ese momento. Sí. Dicen esto de vísteme despacio que tengo prisa. Exacto. O en definitiva, como decías, ir al ritmo que necesites en cada momento, que puede ser distinto según... Claro, yo por ejemplo hay cosas que hago rápido. Yo pongo en el libro el ejemplo de escribir en el ordenador. Yo cuando hice la carrera pues tenía mucho tiempo libre en verano porque me sacaba todo por parciales y me apunté a un curso, me lo sugirió mi abuelo. Me dijo, haz un curso de, ¿cómo se llama? Mecanografía. De mecanografía. Claro, ya no hay mecanografía porque a eso íbamos a una clase y había un montón de máquinas de escribir, y aprendí a escribir súper rápido y a mí eso me ha permitido agilizar. O sea, yo para escribir un artículo no tengo vicios de tin, sino que escribo bien, escribo sin errores, algo que el corrector meta la pata. Claro. Y eso me agiliza. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer de manera ágil, pero que no implican tener que correr. Exacto, pues era un visionario tu abuelo y me hizo gracia cuando vi ese ejemplo en el libro porque dice lo mismo. ¿Sí? Sí. Y además como tú, en máquina de escribir. Sí. Y siempre he dicho que es una de las cosas que más tiempo me ha ahorrado, ¿no? Y cuando veo a la gente escribir así, dedo a dedo, es como cuánto tiempo estás perdiendo y la gente que trabaja escribiendo en el ordenador merece mucho la pena aprender mecanografía. Sí. Y hablando de escribir, mencionas en el libro la importancia de escribir o redactar una lista de derechos. ¿A qué se refiere esto? Y a modo de ejemplo, dinos 3 o 4 derechos que tengas en tu lista. Pues mira, cuando las personas queremos hacer algún cambio en nuestra vida, que normalmente pues en la medida en que, o sea, la parte de psicología que yo hago, que es lo que digo que es psicología de la vida cotidiana, porque yo cuando empecé a hacer psicología, ayer lo recordaba, hace 30 años que yo abrí mi consulta en el 94-95, pues claro, lo que te llegaba a la consulta eran grandes trastornos, una depresión mayor, trastornos psicóticos. Ahora a la consulta o en redes sociales te preguntan cosas de la vida cotidiana y en esa vida cotidiana la mayoría de ellos son cambios relacionados con el estilo de vida, ¿no? Quiero tener una vida más activa, quiero aprender a comer de una forma que no sea emocional, quiero relacionarme con la gente con más seguridad y confianza. Bueno, pues cualquier cambio que tú te planteas en la vida, para mí tiene que tener de base un cambio de creencias. O sea, no se trata de que tú llegues y te digas, venga, a ver, las pautas para llevar una vida más activa. Tienes los snacks, no sé qué, tienes que hacer tienes que tener motivación, tienes que buscar tu para qué. Todo eso está muy bien, pero si bajo no hay un cambio de creencias en el que tú tengas claro que tienes derecho a dedicarte tiempo y que tener ese tiempo para ti no es robar tiempo a otras personas, si no hay ese cambio de creencia va a ser muy difícil que tú mantengas de forma regular un cambio en tu vida, porque en el momento en que entre en conflicto tu cambio de hábitos con algo que para ti es más importante, dejarás de hacerlo. Entonces, por eso creo que las personas tenemos que plantearnos primero nuestros derechos. Dentro de los míos, yo que soy una persona... Yo digo que soy como muy gallina en mi casa, me encanta tener a mis polluelos, ¿no? Tengo un sentimiento de hogar y de familia como muy arraigado. Entonces, por ejemplo, el irme por la mañana a correr y no desayunar con mis hijos me generó un conflicto hasta que me senté y dije, a ver, espérate, Patricia, tus hijos ya son mayores, no necesitan que tú estés ahí pendiente de si toman fruta o no, si se la comen bien y si no, pues ellos sabrán. Tienes derecho
a tomarte este tiempo para ti y ya tendremos luego un momento de calidad en la cena. Entonces, hasta que yo no trabajé esos derechos, y por ejemplo es el derecho a tener tiempo para mí sin pensar que soy egoísta, el derecho a no ser perfecta y permitirme esos errores y reírme de ellos sin tener que estar tratándome mal por haber dicho que va con B en lugar de con V en la tele, el derecho a estar sola, que la gente eso lo ve raro. Yo tengo en mis contratos, Marcos, de conferencias que yo después de la conferencia no ceno con nadie ni como con nadie porque quiero estar sola. Y entonces yo al principio cuando hacía eso yo decía, la gente va a pensar que soy rara. Y luego yo dije, no, yo soy una tía introvertida, necesito ese momento para mí de soledad y tengo derecho a tenerlo. Y hasta que no lo tuve claro, no fui capaz de decir, oye, os agradezco la invitación, pero yo prefiero irme a cenar sola, porque aparte soy muy sincera. No digo, no, es que tengo otro... No, es que necesito sentarme a cenar sola. Y eso lo puedo decir tranquilamente porque estoy convencida de que tengo el derecho a poder hacerlo, ¿no? O el derecho a no contestar de forma inmediata, y no significa que esté desatendiendo a otras personas, o a no compartir muchas cosas de mi vida que no quiero compartir, que la gente enseguida es, cuéntanos el secreto de no sé qué, pues es algo de lo que igual no quiero hablar, ¿no? Pues ese tipo de derechos que a mí me dan pie a que todo lo que trabajo encima relacionado con mi cambio de hábitos o con mis hábitos lo pueda mantener de manera regular porque se sustentan en algo de lo que estoy convencida. Pero antes tengo que trabajar esa parte. Súper importante. Y estamos hablando de gestión del tiempo, pero me parece una enseñanza para la vida en general, ¿no? Y que conecta con lo que decíamos antes de tener claridad sobre lo que es importante para ti y marcar esos límites. Uh-huh. Hablas también de la importancia de delegar, de no tener que hacer todo nosotros, porque si hay algo que solo sabemos hacer nosotros, tendremos que hacerlo toda la vida. Y esto creo que es súper claro, súper evidente en personas que gestionan equipos, ¿no? En un ámbito más laboral, pero destacas también la importancia de contar con ayuda doméstica, que yo también lo he mencionado a veces y he recibido mensajes, o sea, de gente que lo percibe como clasista, ¿no? Pero creo que puede ayudar muchísimo a reducir el estrés, a reducir la carga mental. ¿Cómo lo ves? Mira, yo llevo hablando de delegar el tema de la ayuda doméstica hace muchísimos años. Yo hace 4 años dejé de tener terapia, de hacer terapia, pero muchos años hice terapia y terapias de pareja. Muchos de los problemas de pareja venían por el tema del reparto de tareas en casa, ¿no? Hace 20 años, la verdad es que los hombres estaban menos presentes tanto en la paternidad como en la colaboración. Ahora son mucho más colaborativos, pero aún así, 2 personas, hablemos de una pareja, ¿no? Y digo una pareja ahora heterosexual porque las parejas homosexuales se reparten mucho mejor las tareas en casa, tanto de chicas como de chicos. Pero todavía en las parejas heterosexuales es la mujer la que suele cargar con casi todo el trabajo de las tareas invisibles y con mucho más trabajo en casa. Bien porque no has sabido trasladar a tus hijos o a tu pareja la necesidad de que colaboren o porque tú te crees imprescindible y crees que si no lo haces tú como tú lo haces a la hora en que tú lo haces, las cosas no salen adelante. ¿Qué pasa? Que tú terminas totalmente agotada, sin tiempo para ti. Y con un carácter que muchas mujeres dicen, joder, es que hace 10 años no era así. Desde que he tenido hijos, es que me ha cambiado el carácter. Estoy todo el día como irascible, ya no me río como antes. Claro, porque estar tan ocupada y no tener tiempo para tu descanso hace que tu estado de ánimo sea un estado de ánimo incómodo. Entonces, es incompatible que tú quieras asumir un trabajo de 8 horas como mínimo, porque la mayoría de mujeres no trabajan 8 horas, ni de hombres, trabajamos más. Más lo que tardas en ir y volver del trabajo. Claro. Y por la noche antes de acostarte hay muchas que dicen voy a revisar el correo por si acaso, que por si acaso a esa hora no hay nada que hacer, pero te pones a revisar, ¿no? Si a eso le añades que además quieres llevar tu casa adelante, la casa es muy costosa porque es la limpieza, es la plancha, es la compra, es el orden, es el polvo, es yo qué sé. Si tienes hijos, ¿para qué te quiero contar? Porque entonces si son pequeños, todavía ayudas con las mochilas, ayudas con los deberes, si te ocupas de tus padres, si quieres hacer deporte, es imposible compaginarlo todo. Entonces, algo tenemos que sacar fuera. Si tú no delegas tarea doméstica, lo tienes que hacer tú y tu pareja. ¿Y cuándo lo haces? El fin de semana. O por la noche. Tú cenas tarde, a las 10:30 te pones a poner una lavadora para el día siguiente, a dejar los tuppers preparados, los bocadillos de los chicos, pues te sientas en el sillón a las 11:30, ves un capítulo de una serie, te enganchas a otro porque es el momento como más relajante y atractivo del día y te acuestas a las 12:30, 1. Levantándote a las 6:30, 7 de la mañana, no estás cuidando de tu salud mental y física porque el sueño es algo importantísimo. Alguien tiene que hacer eso que a ti no te da tiempo o eso que tú metes a la fuerza pagando el precio tan alto de tu salud física y mental. Yo no digo que
tengamos en casa una persona todos los días, 4 o 5 horas, porque no es necesario. Pero si viene alguien una vez a la semana y te quita la limpieza fuerte o la plancha, lo más gordo, y te deja medianamente ordenado, todo el mundo dice que cuando tienen a alguien en casa, aunque sea un día, el día que llegan y ha estado esa persona, es una sensación de paz al llegar y ver todo en su sitio, que eso es indescriptible. Entonces, si la gente no se lo puede permitir, está claro, pero es que hay mujeres que se lo pueden permitir en su hogar, la pareja, y lo que te dicen es, no, esto es en un pispás, esto en un pispás, pero claro, es un pispás hoy, un pispás mañana, pispases que se acumulan y que te quitan tu tiempo. Y puede haber incluso creencias autolimitantes, ¿no? Como que una mujer diga, pues mi madre trabajaba fuera y se encargaba de la casa, pues yo también debería, ¿no? O sea, como una autoexigencia absurda. Claro, porque tú crees que deberías cargar con el rol de madre, el rol de cuidadora, el rol de ama de casa o de amo de casa, el rol de trabajadora, y es que no da. Es mucho estrés. Y otra cosa que añade mucho estrés a nuestras vidas es tener una agenda demasiado apretada, con muchos compromisos, con muchas responsabilidades. ¿Cuáles dirías que son las claves para gestionar la agenda? Y explícanos también el ejercicio del sácamete. Mira, la agenda para mí es algo clave, la agenda sobre todo de papel. Yo sé que la agenda digital puede ser más cómoda de llevar. Yo empecé con una agenda de papel hace 30 años y la sigo manteniendo igual. Solo cambio el recambio, porque tengo la misma agenda desde hace 30 años, que me la regalaron mis abuelos, y escribir, primero llevar una agenda y escribir a mano te va a permitir tomar conciencia de la cantidad de cosas que haces, porque cuando lo tienes todo en la cabeza es difícil calcular los tiempos. La agenda como viene a las 7, a las 8, a las 9 y tú vas colocando cosas ahí y de repente te das cuenta que hay algo que no cabe porque tienes algo a las 10 y a las 11 y no sabes cómo meter algo que sí está en la cabeza pero que en el papel no cabe. Entonces nos va a dar un aspecto visual de todo lo que hacemos y nos vamos a dar cuenta que metemos más cosas de lo que cabe en el día. La agenda creo que también nos ayuda a planificar los desplazamientos, ¿no? El tiempo que pierdo en ir de un sitio a otro, que muchas veces eso no lo contamos, pero tiene que estar puesto ahí. Yo en la agenda tengo compaginada mi vida personal con la vida profesional, porque si yo en la agenda no pongo cada día fuerza, running, puede ser que a esa hora me dé por poner una reunión a las 9, cuando yo a las 9 seguramente estoy desayunando porque me he ido a correr a las 7 de la mañana. Entonces, yo lo primero que pongo en la agenda es todo el tema del autocuidado. Para mí es fundamental. Y luego voy metiendo pues todas las cosas que son fijas. Hombre, si yo tengo que hacer un viaje porque actúo en Sevilla, está claro que si ese día no puedo correr aquí, si no corro en Sevilla ya correré al día siguiente. Que hay cosas que son fijas y son inamovibles, pero para aquellas cosas que se pueden mover, yo primero es... para mí mis innegociables, como digo yo, ¿no? Y cuando uno lo tiene en papel y lo tiene de forma visual, es más fácil encajar. Y el sácamete, pues es que si tu día tiene 24 horas, como tiene el mío, tú no puedes meter en tu agenda más cosas de las que realmente caben. Para meter algo nuevo, tú tienes que sacar. Y para sacar, es importante hacer esos ejercicios que propongo en los 2 primeros capítulos, en el que pienses primero en qué estás perdiendo el tiempo. ¿Cuánta gente te dirá a ti, yo es que no tengo tiempo para hacer ejercicio? Pero si luego se sientan y valoran el tiempo que dedican a ver una serie o a hablar con una amiga por teléfono o con su madre, que hay mujeres que llaman todos los días a su madre, o su madre la llama todos los días y se quedan enganchadas 40 minutos al móvil. Pues oye, será una conversación interesantísima, pero igual no es necesario. Igual se puede hacer en 10 minutos y guardarte 30 minutos para hacer movilidad en casa, yo qué sé, ¿no? Entonces, ahí sí que nos damos cuenta de que... O puedes hablar con tu madre mientras caminas o haces movilidad. Mientras haces movilidad también, exacto. Pero ahí nos damos cuenta que si yo quiero meter algo, tengo que sacar. Y tengo que sacar ese tiempo que realmente es un tiempo perdido, ¿no? En redes, en tele, en ponerme 3 alarmas por la mañana. Yo eso lo veo muy absurdo. Hay gente que se pone 3 alarmas, 3, porque me gusta, no sé, o sea, es una pérdida de tiempo enorme, ¿no? Pues ahí, si yo saco el tiempo que pierdo con las alarmas, igual tengo los 10 minutos de meditación por la mañana. Entonces, antes de meter algo nuevo, tienes que sacar. Y si no puedes sacar nada, yo, por ejemplo, ahora no puedo sacar nada o no quiero. Yo tengo pendiente hacer pole dance. Tú fíjate con lo que estoy obsesionada. Yo tengo que hacer pole dance. O sea, yo tengo eso en la cabeza y yo tengo que hacer pole dance. Espero que publiques eso en Instagram.
como no me cabe, pues hasta que no pueda sacar algo, pues yo sé que lo tengo ahí pendiente y el día que saque algo, pues meteré el pole dance. Muy buen ejercicio, sí. Y me parece clave lo que dices de tener una agenda física, ¿no? Yo soy también mucho de papel y me gusta empezar el día tomando un café y planificando el día. O sea, creo que da mucha claridad, mucha calma. Dicen que lo que no está en tu agenda no existe, ¿no? O sea, si no bloqueas ese tiempo en tu agenda para hacer actividad física, para tu autocuidado, para lo que sea, pues es muy probable que ese espacio se ocupe finalmente con otra cosa, ¿no? Generalmente cosas más del trabajo. Claro. Y el problema muchas veces es que nos comprometemos a cosas que realmente no queremos hacer o que sabemos que no tenemos el tiempo para hacerlas, pero por no decir que no, las añadimos a nuestra mochila y al final terminamos renunciando a esa lista de derechos que vimos antes, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Pues hay un motivo clarísimo y es algo evolutivo. Nos cuesta decir que no porque todas las personas buscamos la aprobación de los demás, el amor, el cariño, el afecto y el sentimiento de pertenencia, porque somos una tribu. Y cuando tú dices que sí y eres servicial y complaciente, recibes mucho apoyo. Pero claro, ahí tenemos que buscar como todo el término medio. Eso nunca puede desaparecer. O sea, las personas tenemos que seguir siendo ayudadoras de otras personas y lo hemos visto en el caso de la Dana en Valencia, cómo se ha volcado el pueblo para ayudar, ¿no? Porque eso nos sale de dentro. Pero si tú en tu vida, tu autoestima, tu seguridad, tu confianza dependen de esa aprobación de los demás y estás siempre disponible para todo el mundo, para así seguir recibiendo el afecto, llega un momento en que no tienes tiempo para ti, por lo que decíamos antes, porque el tiempo son 24 horas. Entonces, el decir que no, primero tiene que tener esa creencia de base que hemos trabajado de tengo derecho a elegir mis planes, tengo derecho a no estar disponible siempre para todo el mundo y además tengamos la claridad de que a la persona a la que tú le dices que no, le duele menos que lo que tú crees. O sea, siempre pensamos que le va a ofender más y le va a doler más de lo que luego ocurre, ¿no? Yo tengo amigas que son súper activas con los planes y le encanta estar todo el día en el teatro, en un restaurante nuevo, en hacer cosas y a mí me gusta menos. Yo soy una persona muy de estar en mi casa. Entonces, no tengo problema en decir, no, yo a esto no voy a ir o no, yo en esto no voy a participar. Si me piden ayuda y puedo, siempre voy a estar ahí, pero si la ayuda me quita de algo importante mío, tengo que decir, oye, lo siento, esta vez no puedo colaborar o no puedo estar. Yo creo que hay una pregunta que nos podemos hacer para decidir si vamos a decir que sí o que no. Y es, si yo renuncio a lo mío, ¿el bien que le hago a la otra persona es mayor? Por ejemplo, si tengo una amiga que tiene que ir a una consulta médica porque le van a dar una información que puede ser preocupante y yo tengo una clase de fuerza, pues seguramente le diga a mi amiga que sí, porque su resultado médico es más importante que mi clase de fuerza que puedo hacer mañana o que pierdo por completo. Pero si una amiga me dice, acompáñame a ver un vestido de fiesta para un evento que tengo, la respuesta es no, porque mi clase de fuerza es más importante que acompañar a alguien a un vestido de fiesta. Entonces, si tenemos claro nuestros valores y nuestras creencias, decir que sí y decir que no también va a ser algo claro. Tenemos que aprender cómo decirlo. Y también es importante saber que no solo hay que decir que no a otras personas, también tienes que decir que no a muchos proyectos tuyos. Antes estábamos hablando, antes de empezar el podcast, y tú me has dicho, llevo 2 meses en un montón de eventos, ¿no? Pues hay veces en que te ofrecen proyectos súper interesantes que tú dices, es que esto es muy interesante, pero a lo que tenemos que decir que no, porque si dices que sí, sacrificas esa parte tuya que puede ser la tranquilidad de leer un libro en casa por estar metido en un tinglado que sí, que es atractivo a nivel profesional, pero que es una renuncia que igual hay que hacer para tener un poco de descanso. Totalmente. Terminamos finalmente renunciando a esa lista de derechos que decíamos antes y lo veo también en mi caso. No digo que no a casi todo, pero si por lo que sea se me juntan muchas cosas a las que he dicho que sí en poco tiempo, como ha sido mi caso los últimos meses, pues piensas, que no vuelva a ocurrir porque valoro mucho también mi rutina y mis cosas, ¿no? Y sí. Me gusta lo que decías en el libro de que estás prejubilada, porque yo me veo igual, o sea, en el sentido de que tengo la libertad y la suerte de poder hacer solo las cosas que me apetecen realmente, pero a veces por no querer quedar mal con alguien o porque te invitan a cosas que pueden ser interesantes, pero que al final te hacen renunciar a cosas más importantes. Sí, y hay veces en que te da cosa y te pillan en un momento en el que estás bien, dices que sí, pero luego cuando estás tú dices, ¿yo qué hago aquí?
Cuando yo tengo esa sensación, en ese momento yo no me castigo, me digo, Patri, vive la emoción esta incómoda de estar en un lugar donde no te apetece porque te ayudará a decir que no la próxima vez, recordar cómo te estás sintiendo en este momento y que tú no desearías estar aquí. Y hay que decirle a la gente que aquello a lo que no quieren ir o lo que no quieren hacer, que no lo posterguen, porque tú vas dando largas, ¿no? Tú imagínate que te invitan a ti pues a una entrevista en la tele que no quieres ir, ¿no? O a un podcast que no quieres ir. Y tú dices, no, es que ahora estoy muy ocupado. Al mes que viene te vuelven a llamar otra vez. Entonces tú vas retrasando algo que no quieres hacer. Es mejor de entrar y decir, mira, lo siento, en este momento de mi vida estoy seleccionando mucho las entrevistas a las que voy y por ahora he decidido no hacer nada más. Y te quitas ese compromiso que vas alargando por no quedar mal, pero que al final, como le has dicho ya 3 veces que no, a la cuarta le dices que sí. Exacto, es mejor decir no una vez de forma clara que tener que decir que no constantemente, ¿no? Sí. También suele ocurrir que si te dicen que es para dentro de 3 meses o 6 meses, dices que sí porque lo ves muy lejano, pero ese tiempo va a pasar igualmente. Claro. Y mi recomendación es que si es algo que rechazaría si fuera dentro de una semana, recházalo también si es dentro de 3 meses o 6 meses, porque seguramente tu vida siga siendo igual de complicada, estés igual de liado y seguramente te apetezca igual de poco en ese momento. Exacto. El problema de decir que no es que nos genera cierta incomodidad, cierto sentimiento de culpa, y dices en el libro que hay que aprender a vivir con ese sentimiento, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que aprender a convivir con emociones que son incómodas porque al final te va a dar a ti una calidad de vida y te va a permitir hacer aquello que decíamos antes, de vivir alineados con nuestros valores. Porque siempre que uno toma una decisión, incluso cuando dice que no a alguien, está haciendo una renuncia. Y la renuncia puede ser que a esa persona le siente mal y tenga unas consecuencias contigo. Bueno, pues ya está, tenemos que asumir esas consecuencias. Es cierto que hay personas que no pueden asumir esas consecuencias porque igual ponen su trabajo en riesgo, ¿no? Hablamos de casos distintos, pero si tú tienes claro que puedes decir que no y solamente lo evitas por no fallar a la otra persona, por no ponerte en esa situación incómoda, porque, claro, cuando tú estás pensando, digo que no, y al final dices, digo que sí, hay un alivio inmediato. Mira, ya me he quitado el malestar pero claro, acabas de decir que sí algo que te va a generar más malestar que el no que ibas a decir. Entonces, esto hay que trabajarlo. Hablas también en el libro de los ladrones de tiempo, que mencionaste antes algunos, ¿no? Desde WhatsApp a las redes sociales. ¿Cuáles crees que son los principales y cómo podemos lidiar con ellos? 2, 3 ideas que te resulten útiles a ti. Yo creo que el mal uso de la tecnología, que ahí estamos con el correo electrónico, el WhatsApp y las redes sociales, es el mayor ladrón del tiempo. Y lo tenemos también automatizado, ¿no? Automatizado es, es un hábito en el que sin siquiera pensar coges el teléfono y miras a ver qué es lo que está pasando. Tú, por ejemplo, estás leyendo un libro, fíjate que ya no te hablo de ladrón del tiempo trabajando. Tú estás leyendo una novela a gusto, un libro, disfrutando y como tengas el teléfono al lado lo coges y dices, a ver qué. O sea, ya es a ver sin saber, sin siquiera esperar nada. Entonces, yo no quiero poner la tecnología como si fuese el demonio, porque creo que es una facilitadora. De hecho, la tecnología permite que tú y yo estemos haciendo el podcast entre Zaragoza y Gijón, pero el mal uso que hacemos de ella sí que es un problema. Entonces, para mí, la tecnología es el mayor ladrón del tiempo. Tenemos que ponerle límites, alejar físicamente el teléfono, decidir momentos para el correo electrónico, decidir no estar disponible en el WhatsApp, quitarte los tics y todo eso. Y luego, el foco de atención. El mal uso de la tecnología nos ha llevado a perder mucha capacidad de atención y concentración. Nuestro cerebro tiene un ancho de banda que no es capaz de procesar toda la información que le llega. Entonces, nuestro cerebro está ahora leyendo solamente titulares, haciéndose scroll infinito, no profundiza en la noticia, se aburre enseguida porque tiene muchos estímulos atractivos y va saltando de un lado a otro y no tiene esa capacidad para estar atento y concentrado. Mi mayor virtud, creo yo, en la gestión del tiempo es mi capacidad para estar atenta y concentrada. Yo tengo mucha habilidad para ponerme a hacer algo y lo explico en el libro. Yo tengo el despacho abierto, es un despacho diáfano que da a una cocina grande, que lo hicimos así un poco pues porque nos gusta esta parte de que mis hijas trabajan en la cocina, toman un café, yo tengo todo abierto y mi marido me dice, Patri, llevo delante tuya en el sillón de lectura un rato y no me has visto. Entonces, tener esa capacidad de estar atento en una cosa hace que perdamos muy poco tiempo,
porque agilizamos, nos concentramos, nos metemos, terminamos el trabajo. Si yo me dispersara cada 3-4 minutos, como le pasa a la gente, tardaría muchísimo más en hacer mi trabajo, en este trabajo más solitario de escribir, de divulgar contenido, de preparar cosas, de hacer una pizarra, un post-it. Entonces creo que un gran ladrón del tiempo es la falta de concentración. Tenemos que meditar, estar a una cosa, olvidarnos de la multitarea, trabajar más la parte contemplativa, que la gente salga a correr sin música, que, no sé, que nos sentemos simplemente a respirar, estar a una sola cosa. Totalmente, y como siempre hay una parte que es innata, ¿no? Hay gente que tiene más facilidad para concentrarse, o sea, yo puedo trabajar concentrado en una cafetería, una estación de tren, me da igual. Y sí. Creo que parte es innato, como decía, pero también podemos desarrollar esa capacidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con no estar inundado de notificaciones, de mensajes, de alarmas. Creo que planificar el día, como decíamos antes, tener claridad sobre lo que quieres lograr, ayuda mucho también a centrarse, más todo lo que has comentado de trabajar meditación, mindfulness. Y tampoco hay que culparse por distraerse. O sea, nuestro cerebro está cableado para distraerse con facilidad. Yo pongo el ejemplo de, si pensamos en 2 ancestros en el Paleolítico que están ahí afilando sus lanzas y hay un ruido en la maleza, pues el que se distrajo fácilmente y escapó es el que sobrevivió y es el que traspasó sus genes, ¿no? Y el que siguió ahí concentrado en su lanza se lo comió el león. O sea, somos así. Claro, totalmente. Y sabiendo que esa es nuestra naturaleza, pues debemos intentar que nuestro entorno no nos distraiga demasiado. Bueno, por ir terminando, Patri, tocas en el libro también la procrastinación, porque a veces el problema no es que tengamos poco tiempo o muchas cosas que hacer, sino que procrastinamos, ¿no? Que vamos postergando eso que sabemos que debemos hacer. Y esto tiene mucho que ver con las emociones, con la resistencia interna, ¿no? Por lo que de alguna manera gestionar el tiempo está muy ligado a gestionar las emociones, ¿no? Sí, sobre postergar. Se pensaba que era un problema de fuerza de voluntad y de autocontrol, pero hoy sabemos que está más relacionado con las emociones que nos genera aquello que postergamos. Solemos postergar las cosas que son aburridas, lo que es muy repetitivo, lo que nos genera dificultad o aquello que no sabemos ni cómo empezar o algo que va a ser muy largo. Y yo creo que postergar nos da información, porque igual hay cosas que tú estás postergando de las que ya no te deberías de ocupar. Igual tú tienes un trabajo, bueno, pues por ejemplo, a mí hacer facturas me parece un rollo. Entonces, yo hice mis facturas hasta hace mucho y lo postergaba y lo dejaba hasta que un día dije, oye, esta tarea la tengo que delegar, porque yo el tiempo que empleo en hacer facturas, seguramente si lo empleo en escribir, va a ser mucho más satisfactorio para mí y para la humanidad. Porque, ¿no? Porque, vamos, es preferible que escriba que haga facturas. Entonces, cuando algo nos genera esa parte incómoda, tenemos que plantearnos si es algo que tenemos que seguir haciendo o no. Y hay veces incluso que puede ser una conducta de riesgo. Tú imagínate que alguien te propone un negocio o alguien te propone un proyecto y tú lo vas postergando la decisión porque no lo tienes claro, le ves un riesgo y al final dices que no porque, bueno, pues porque igual pone en riesgo tu economía o tu tiempo o tu relación de pareja o yo qué sé. Pero aquellas tareas que sí o sí las tienes que hacer, ya lo siento, ponte música, créate un espacio agradable, ponte un tiempo y pon un no hay plan B, porque no hay plan B. Esto de que hay plan B, C, no, hay cosas que no tienen un plan B y significa que tiene que ser ahora y recréate en cómo te vas a sentir cuando acabes con esta tarea y ponte con ello porque no hay más. Y tenemos que afrontar que hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan, todos. Es la terapia esa del jódete de la que hablo en el primer libro que escribí. Digo, ya está, que te jodas y que te pongas con esto, que no hay más. Se hace y punto. Claro, no vamos a encontrar una motivación para todo. Es que también estamos muy equivocados ahora. Parece que todo tiene que ser yupi, ilusionante, súper guay. Y que no, es que hay cosas que no te van a hacer ilusión en la vida y que las tienes que hacer. Ya está. No queda más. Hay que aprender a hacer las cosas sin ganas, ¿no? No podemos depender siempre de la motivación. Claro. Y hay que entender que postergar no es siempre malo. Si es una decisión consciente, y en tu caso dices que postergaste este libro un tiempo hasta que pensaste que era ya realmente su momento, ¿no? Sí, porque escribir me estaba costando. Entonces, es por lo que yo empecé a escribir el libro diciendo, este es mi último libro. O sea, esa emoción de esto es incómodo, ya no es, no sé, igual dentro de 5 años cambio de opinión, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión y no pienso sentirme mal si dentro de 5 años aparezco. De hecho, hay en proyecto 2 cosas pequeñitas, pero no son libros de este tipo, sino más bien son libros con ilustraciones y otras cosas. Pero ese postergar, a mí me puse a escuchar y dije, Patri, es que no te apetece ya escribir. De hecho, había dejado de escribir.
en Marca, que estuve escribiendo 5 años, en ABC Bienestar, en Sportlife, escribía en muchos sitios y lo fui dejando porque escribir me estaba consumiendo un poco. Y ese fue un poco el motivo por el que tú vas dejando eso ahí hasta que dices, bueno, ponte, el tema es interesante, no sabía tampoco cómo enfocarlo bien. No quería hacer un libro de gestión del tiempo al uso y le di muchas vueltas, sí. Bueno, pues yo creo que ha merecido la pena la espera. Muchas gracias. Y seguramente pudiste sacarlo después a tiempo aplicando todo lo que nos has contado hoy, ¿no? Y ya para terminar, recuerdo a todo el mundo que pueden escuchar también nuestra primera charla sobre vivir con serenidad y en el fondo creo que está muy relacionado con todo lo que hemos hablado hoy sobre gestión del tiempo, ¿no? Muchísimo. De hecho, en las presentaciones del libro, en alguna entrevista, siempre termino en algún momento diciendo, y esto te ayudará a vivir con serenidad. O sea, para mí, uno de los valores en mi vida es esa pausa, esa quietud. Yo necesito pausa, quietud, silencio, serenidad. Desde hace muchos años, durante muchos años no la tuve. Y cuando empecé a darme cuenta del valor tan importante que tenía esto en mi vida, todo lo que escribo, divulgo, va como muy relacionado, ¿no? El ese pausar la vida, que para mí es tan importante. Genial, Patri, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda, por compartir tu conocimiento y si no escribes más libros buscaremos otra excusa para que vuelvas. Genial. Muchas gracias y a seguimos ti. en contacto. Gracias. Un abrazo.